Buenas noches. Comienza la cuenta atrás para que los andaluces elijan a sus representantes políticos. Este domingo se celebra la jornada electoral y los candidatos ultiman sus actos de campaña. Analizaremos con nuestros invitados cómo se presentan estos comicios y hablaremos además de la reforma del ingreso aragonés de inserción, que ha sido finalmente paralizada después de que el PAR retirara su apoyo. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches, Patricia. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de las elecciones andaluzas. Decíamos que el domingo es la jornada electoral y ya los candidatos ya están preparando sus últimos actos de campaña. Hemos visto a los líderes nacionales de los diferentes partidos visitar Andalucía y hemos visto incluso algunos líderes que se han rescatado de algún partido, en concreto de Izquierda Unida, que ahora nos lo contará Patricia, para ultimar esos actos de campaña. ¿Cómo se está presentando? ¿Qué esperáis de estos últimos 2 días de campaña, Patricia? Hombre, yo creo que va a ser unos comicios muy interesantes porque abren el ciclo de lo que van a ser comicios de autonómica, municipales, autonómicas en muchísimos sitios y que al final cerraremos el ciclo con unas generales. Y yo creo que estas elecciones andaluzas suponen algo más que unas elecciones en una comunidad autónoma. Y yo creo que por eso además se está volcando de una forma clara y evidente a aquellas fuerzas políticas que tienen líderes, que tienen representación a nivel estatal, porque sí que va a significar un poco cómo puede empezar a configurarse el nuevo mapa político. Yo creo que en el caso de Izquierda Unida, pues es verdad que ha sido Julián Guita, que hacía 15 años que no daba ningún tipo de mítines, un apoyo expreso, y yo creo que es fundamental e importante en dejar claro en estos momentos que se juega tanto a la ambigüedad, a no etiquetarse, a lo que no todo vale, nadie es de derechas, nadie es de izquierdas. Bueno, yo creo que es un apoyo importante a la organización, que es su organización y sobre todo a una forma de entender y hacer política. En Izquierda Unida yo lo estoy viviendo, no soy nada objetiva, pero sí que creo que ha habido un subidón de lo que ha sido la primera semana. En esta segunda semana de las elecciones le veo, Antonio Maillo es un candidato estupendo, una persona formadísima, con una capacidad de propuesta y de alternativa, una persona muy seria y muy rigurosa, y se ha podido ver en los diferentes debates que ha habido. Es una persona que tiene propuesta, que tiene alternativa, pero además es una persona con muchísimo compromiso, con muchísima seriedad, que yo creo que se necesita en la política, y estamos relativamente optimistas porque sí que empezamos a sentir una percepción de realmente de dar la sorpresa. Os invito, si no habéis visto el vídeo de Izquierda Unida Andalucía, que es pura poesía, es una maravilla, que es construir la luz. Os lo
eso, ¿no? Si no existe la luz, hay que construir la luz y buscar faros para poder mover y transformar las cosas. Y ayer, el otro día, en el meeting con Julio Anguita, había más de 7.000 personas asistentes en la calle, y eso significa que hay ganas, primero, de implicarse en política, y yo creo que Izquierda Unida va a ser una sorpresa agradable. Y veremos además también cómo acaba configurándose el mapa político. Yo creo que la señora Susana Díaz se pasó de soberbia y pensó que con estas elecciones iba a conseguir una mayoría absoluta holgada. No va a ser así. Incluso es probable que saque peores resultados que ella nunca se ha presentado a las elecciones, que son sus primeras elecciones, que fueron con el señor Griñán, y que posiblemente lo que también vayan a denotar que el bipartidismo ha dejado de ser bipartidismo y que entran otros factores a jugar, y veremos después luego también cómo se configura. Yo creo que van a ser interesantes por lo que van a suponer para Andalucía, por lo que van a suponer para todas las fuerzas políticas, pero sobre todo para lo que va a poder suponer, hacernos una idea de lo que va a ser el mapa político. Y estoy convencida que Izquierda Unida el domingo lo vamos a poder celebrar. Salvador, ¿cómo has visto tú esta campaña? ¿Qué esperas de estos comicios en Andalucía? Bueno, lo primero, ya no solo la campaña en Andalucía, el escenario de elecciones que tenemos este año, que no puedes tener referencias sobre las elecciones anteriores, autonómicas o municipales, porque el mapa político claramente ha cambiado, con lo cual, dado que se celebra, como decía Patricia, se celebra las primeras elecciones de todo este proceso electoral, elecciones autonómicas en España, en Andalucía, realmente el referente no será las elecciones anteriores, que siempre se extrapola, sino Andalucía va a ser un referente. Bien, es cierto, por la proximidad, ¿no? Porque es el domingo y enseguida viene en mayo, con lo cual no va a haber casi tiempo. Bien, es cierto que hay que hacer ahí un comentario en el sentido de que Andalucía pues es un poco distinto, pero no es menos cierto que confluyen en Andalucía, van a las elecciones del domingo, pues las fuerzas políticas que van a confluir en la mayoría de las autonomías y municipales. Ya sobre Andalucía, bueno, pues la verdad es que sin duda estoy convencido que vio una oportunidad y un momento de anticipar, pensando que le iba a ser favorable. Realmente luego está todo la problemática de los seres, de cuándo el proceso judicial, cuándo encaja, tiene que hacer ahí su encaje, que en las primeras etapas parecían los primeros sondeos parecía, pero en los últimos días, y claro, las elecciones son el domingo, están empezando a pasar cosas, pues la elección de Julio Anguita, pues ahora en Córdoba es un referente muy importante, y luego lo que está pasando también en Málaga, ¿no? Donde
Susana tiene un programa, por ahí aquellos un feudo que conserva toda la Costa del Sol, con Málaga a la cabeza del Partido Popular, donde allí, pues creo que en este periodo de tiempo que ha estado como presidenta no ha pasado mucho por ahí, por esas circunstancias, lo cual cuando empiezas de Córdoba a Málaga, puede haber alguna corrección, sobre los últimos sondeos que había, en que esa corrección, pues probablemente a Izquierda Unida le favorezca, le perjudica al PSOE. Y luego hay que ver qué pasa con las dos fuerzas nuevas de Podemos y Ciudadanos, qué papel juegan allí. Y ahí sí que en esos dos partidos que emergen sí que puede haber una correlación a las elecciones que se van a celebrar en mayo. Rosa. Sí, pues yo empiezo mi intervención por la última parte de Salvador. Efectivamente, la irrupción de Ciudadanos y de Podemos, como se va a medir a nivel en clave autonómica, pero ya nacional por primera vez en Andalucía, pues probablemente para esto sí que nos sirvan las elecciones andaluzas. Yo creo que para lo demás, sin embargo, las elecciones andaluzas no sirven para marcar tendencias en el resto del territorio, porque se dan una serie de circunstancias que no se producen en ninguna otra comunidad autónoma. Yo creo que no hay ninguna otra comunidad autónoma donde lleve un mismo partido político gobernando durante toda la democracia. Es el único caso, creo que no me equivoco. Seguramente es el único caso también en el que un partido va a estar por encima del 30% de votos, y eso tampoco se va a producir prácticamente en ninguna otra parte de España, y por lo tanto, primera cuestión, yo no creo que y lo digo ahora sin conocer los resultados de Andalucía, personalmente no creo que sean extrapolables los resultados de Andalucía al resto de las comunidades autónomas y de España. Lo digo ahora sin conocer los resultados. Insisto, creo que lo volveré a reiterar el domingo por la noche, porque son hechos que no se producen en ninguna otra comunidad autónoma. Sí me parece interesante la clave de cómo vayan a penetrar estos dos nuevos partidos ciudadanos. Desde luego, por lo que pueda ahora dar de voto, en este caso a PSOE y a PP, a ambos, porque bueno, pese a que inicialmente se definían como de centro izquierda, ahora cada vez más están con afinidad al centro derecha, y entonces parece que pueden efectivamente ahora dar bastantes votos al Partido Popular, y Podemos a ver qué efecto tiene sobre el PSOE y también sobre Izquierda Unida. Yo
coincido contigo, Patricia, en que la formación de vuestro candidato en Izquierda Unida es una pasada. Es un hombre formado, solvente, que además ha mantenido su criterio pese a las dificultades que habéis vivido en la última etapa del gobierno en Andalucía. El otro día el debate a tres, verdaderamente los otros dos candidatos lo abordaron en clave nacional. Y es que yo creo que no se creen la descentralización política. Llevamos ¿cuántos años de Constitución? Y parece que ni Partido Popular ni Partido Socialista se hayan creído o interiorizado lo que es la descentralización y están hablando en clave nacional, porque tanto la candidata del Partido Socialista permanentemente atacando en clave nacional las políticas nacionales, como el candidato popular exclusivamente centrado en las políticas nacionales, vendiendo en su tierra las políticas nacionales. Pero es que son unas elecciones autonómicas y aunque los ciudadanos no lo sepan, que la mayoría lo conoce y lo conoce muy bien, están transferidas todas las competencias básicas del estado del bienestar y las comunidades autónomas gestionamos los hospitales, y gestionamos la educación y gestionamos la justicia. Entonces yo creo que hay que hablar de lo nuestro y no se puede en Andalucía no hablar de los porcentajes de paro brutales que son es que pero yo creo que aquí se dan dos cosas. Es verdad que el Partido Socialista no tiene el porcentaje de voto que tiene en Andalucía en el resto de las comunidades autónomas, es una obviedad. Por eso Susana Díaz lanzó y rompió el pacto con Izquierda Unida de una manera absolutamente desleal y porque era el momento que se iban a incorporar determinado tipo de leyes que desde luego iban a señalar la implicación real por parte del Partido Socialista en ese giro a la izquierda, que no fueron así, que eran dos fundamentales, que era una la ley del Banco de Tierras y otra la banca pública, y ahí la señora Susana Díaz decidió que hasta aquí habíamos llegado, luego puede decidir lo que quiera, pero esa es la realidad y el fondo. Y ella se hace en clave nacional porque ella, digo que además es una persona que es muy soberbia, se quiere batir directamente con el señor Rajoy. Si os dais cuenta, ningunea constantemente al candidato del Partido Popular. Buen resultado. No, pero que directamente habla con Rajoy porque el PSOE en el único sitio en estos momentos que puede confrontar con el Partido Popular, entienden ellos de igual a igual, que es claro, echarle piedras contra el propio tejado al Partido Socialista, por decir, el Partido Socialista a nivel estatal no tiene ningún tipo de oportunidad de ganar al Partido Popular y por eso le interpelo directamente. Pero sí que discrepo
según dan las encuestas, y Ciudadanos se ha incorporado muy tarde también a lo que es el proceso. Pero yo creo que el mapa complejo y el mapa interesante va a ser después. ¿Por qué? Porque se va a abrir el abanico y nos vamos a tener que hacer mayores todos. Y cuando digo que nos tenemos que hacer mayores todos, es que hay que ponerse delante y decidir a quién se apoya, a quién no se apoya, con qué tipo de políticas o no. Y eso es hacerse mayor en política, porque la virginidad y la limpieza de lanzar mensajes, pues luego tienes que aterrizar y tienes que decidir cómo y cuándo. Y sería interesante ver si decidimos que gobierne el Partido Popular, si decidimos que gobierne el Partido Socialista y por lo tanto no habrá cambiado nada, o si somos capaces de articular otro tipo de correlaciones de fuerzas, otro tipo de mayorías. Por lo tanto, yo creo que van a ser interesantes también de cómo los pactos de después o cómo se van a configurar luego las fuerzas para ver, porque esto sí que se va a poder extrapolar al resto del Estado, porque yo lo que tengo claro es que no va a haber mayorías fundamentales en ninguna otra comunidad autónoma para que nadie de forma individual pueda independientemente de que el factor importante en uno sea el Partido Socialista o en otros no lo sea, pero me refiero que yo creo que va a ser muy interesante el post, porque veremos lo que las fuerzas políticas, obviamente con la ciudadanía, decidirá qué porcentaje de fuerza tienen que asumir responsabilidades o no. En el tema que dices de la ruptura del bipartidismo, segura la entrada de Ciudadanos y de Podemos, ya veremos con qué fuerza. Y esto también viene al hilo de lo que comentaba yo antes, hombres que están abordando toda la campaña en clave nacional. Pues bueno, es que hay que hablar de Andalucía, que es lo que toca y lo que se juega. No nos interesa ninguno de los dos. Pero lo más triste de todo es que no nos interesa ninguno de los dos hablar de Andalucía. Ciertamente, claro, pues por eso. El pobre Mayo el otro día ponía propuestas encima de la mesa, hablaba de la realidad. Yo creo que decíais los dos y esa es la apariencia de los sondeos, que Izquierda Unida en la última semana ha experimentado un cambio a partir de ese debate y eso es posible que sea así. En todo caso, sí que es verdad que lo que sucede en Andalucía a la hora de conformar gobiernos, eso sí que es verdad que se va a no sé ni qué palabra utilizar. Va a ser mucho más profundo en el resto de las comunidades autónomas, por lo que yo decía antes. Claro, sí, se va a poner una lupa que luego se porque el porcentaje de voto que acapara el Partido Socialista en Andalucía no lo acapara en ninguna otra. Veremos, que están muy nerviosos en las últimas encuestas, que el PSOE del 30%
es el suelo en Andalucía? Yo creo que puede haber más sorpresas. Lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, yo De creo igual no sé grandes, pero yo creo que sí que puede haber. No estaba todo tan atado como pensaban algunos que podía estar. yo creo que el tema de... Hay una realidad. El partido más votado en las anteriores elecciones autonómicas fue el Partido Popular en Andalucía. Con lo cual, y no ha gobernado, con lo cual no ha tenido la erosión que supone cuando gobiernas, que al final pues te lastra capacidad de atracción de votos. Ha gobernado el Partido Socialista y ha gobernado realmente la traslación de lo que sucede en la corriente nacional, aun cuando estamos hablando de autonómicas y municipales, pues como sucedió en las anteriores elecciones con lo que lastró el efecto Zapatero, que tuvo poco que ver en algunos casos el que en un momento determinado el gobernante del PSOE, tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento, aunque lo hubiera hecho más o menos bien, el arrastre de Zapatero, vamos, acabó con todo, con lo cual aquí también se ve claramente que la situación actual, por la corrupción, por los ajustes, por lo que queramos, el Partido Popular, a lo mejor también tiene que ver algo con el candidato, el Partido Popular en Andalucía, sin gobernar, pues la bajada es importante. ¿Qué quiere? A eso es a lo que yo me refería, y eso va a suceder, yo creo que va a suceder en todos los sitios. Va a suceder en todos los sitios, porque hemos vivido unos años muy duros de ajustes, la corrupción ha sido tremenda, etcétera. Entonces, lo que ya estamos viendo, que dicen los sondeos, que habrá que refrendar el domingo con el voto, y cuando conozcamos los datos reales, vamos a ver si eso, qué influencia tiene. A eso me refería de que Sí, no, dejamos Andalucía, vamos a volver a nuestra comunidad autónoma, hablamos ahora del ingreso aragonés de inserción, de la reforma de esas ayudas que finalmente se ha paralizado después de que esta semana el PAR retirara su apoyo a esta reforma. Hay que recordar que es una reforma que contaba con el rechazo de los grupos de la oposición, pero también de las entidades sociales, de los agentes sociales. Bueno, ¿por qué creéis que bueno, empezamos por ti, Rosa? ¿Por qué ha decidido el PAR? ¿Por qué ha decidido el PAR? Pues casi os lo agradezco. Pues casi os agradezco que me deis la palabra en primer lugar. Bueno, pues nosotros hemos retirado esta reforma porque sencillamente causaba muchísima incomodidad en las filas del partido. Lo que se estaba, la forma en que se había afrontado
esta reforma. Primero, porque parte de un hecho que entendemos que no es cierto, que es el fraude en la percepción del IAI. No estábamos de acuerdo, para empezar, con ese espíritu que de alguna manera impregna la ley, y no estábamos cómodos en absoluto, por las razones que ahora voy a tratar de explicar, con los planteamientos en cuanto a los requisitos para acceder al IAI, los beneficiarios, los plazos que se están dilatando de una manera imposible en este momento, en un momento donde hay familias que están en situación de extrema necesidad, y esto pues ciertamente había causado internamente ¿cómo os voy a decir? Digo incomodidad, pero un verdadero rechazo, es lo que tengo que decir, porque no está en el ADN del Partido Aragonés, porque el Partido Aragonés ha defendido, nosotros sí que no nos hemos movido nunca del centro ideológico, y estos días que estamos todos en proceso de elaboración de los programas electorales, pues es que el PARE es lo mismo que fue hace 30 años, y el PARE ha defendido la igualdad de los derechos de los ciudadanos en cualquier parte del territorio. De hecho, para eso se propuso un modelo territorial concreto, ha defendido el principio de igualdad en el acceso a todos los servicios esenciales en toda su historia. Hemos tenido durante esta legislatura dos personas que son Lourdes Rubio y Ana de Salas, permanentemente pegadas, dos directoras generales del PARE en el gobierno, permanentemente pegadas a las entidades sociales. El PARE en esta legislatura, cuando salió la ley nacional que impedía el acceso de determinadas personas a los servicios sanitarios, consiguió, a través del Lourdes Rubio, que se firmaran convenios concretos para que hubiera acceso universal a la sanidad. Hemos estado permanentemente pegados y ni estábamos ideológicamente satisfechos con la evolución de esta reforma, pese a que es verdad que el proyecto de ley había mejorado con las enmiendas, ni va en lo que es nuestra forma de ser y de pensar. Entonces, es cierto, y yo comprendo que haya quien diga que la retirada in extremis ha sido electoralista. Yo creo que hay que hablar alto y claro, es momento de hablarle claro a la gente. Bueno, no es ningún secreto que nosotros internamente hemos vivido una etapa un poco convulsa, estamos en mitad de la preparación de un congreso, al mismo tiempo, porque todos los compromisarios, ponencias y tal se están preparando ahora al mismo tiempo que la campaña, y acabamos de pasar unas
primarias, y esto pues digamos que ha dilatado o demorado la toma de una decisión que estaba anunciada internamente, porque vuelvo a decir, no estábamos cómodos con ese planteamiento político del ingreso a Aragonés de inserción, que entendemos que en ningún caso se debe supeditar a las circunstancias económicas. Queda pendiente entonces esa reforma para la siguiente legislatura, Patricia. Sí, bueno, yo me he alegrado, y lo he dicho, me ha alegrado que el Partido de Aragonés por fin se hubiera sumado a lo que era un clamor, porque realmente no eran solo las fuerzas políticas en la oposición, desde luego Izquierda Unida, y yo en esto me achaco algo de la victoria en el sentido amplio de la palabra, porque es verdad, es que me creía de verdad que era un retroceso sin precedentes, y cómo entendíamos incluso las políticas públicas en Aragón, y el ingreso a la administración, claro que necesita una reforma, porque es una ley que es antigua y hay que adaptarla, pero hay que adaptarla. Una ley del PAR, perdonadme, una ley del 87 y luego en el 93 ha ido mejorando y se le reconoció el carácter de derecho subjetivo después, que se iba adaptando, claro. Y lo que hay que hacer es adaptarla a la realidad que tenemos en el Aragón de ahora. Y esta ley no se adaptaba a la realidad que teníamos y a las necesidades de Aragón, sino que quería supeditar las necesidades a determinado tipo de recursos. Y eso no puede funcionar. Pero es que además el clamor era tan evidente, como digo, no era de las fuerzas políticas en la oposición, sino que tenías a los profesionales de servicios sociales en una amplísima mayoría. Yo no conocí a ninguno que estuviera a favor de la reforma. Las entidades sociales que trabajan en el día a día, los usuarios y las usuarias que contaban cada caso, que había que tener, no me extraña que el Partido Popular no viniera a muchas de las cosas, porque hay que escucharle a una mujer con 3 hijos que se le acaba la prestación, llorar desesperadamente y decirle a la cara lo que se decía luego en otro tipo de ambientes. Pero tenías a Cáritas, tenías a Intermonos, tenías a tantísimos que no acabábamos de entender cómo será posible seguir adelante con una ley que no significaba en absoluto mejorar en ningún momento ningún tipo de las circunstancias dramáticas de sectores que estaban en una situación muy vulnerable. Y me alegro, que me hubiera gustado escucharle a Rosa haber dicho esto hace un tiempo, porque se ha pasado un sufrimiento importante, porque la gente se veía muy agobiada en el momento de decir, bueno, han pasado 3 años con unas circunstancias durísimas en las que no ha cambiado esa situación y esa realidad, ¿y qué voy a hacer después? ¿Dónde me quedo? ¿Cómo me quedo? Son preguntas. Es que aquí estas leyes tienen unas consecuencias, todas tienen consecuencias políticas y consecuencias directas, pero estas tienen nombres y apellidos con situaciones durísimas. Yo me he alegrado, lo digo de
es que yo de verdad, mira, el otro día fue como, es decir, bueno, ya sé a veces por qué estoy en política, porque este tipo de cuestiones, dices, bueno, me merece la pena los desvelos, merece la pena el demostrar además también a veces y lanzar un mensaje de optimismo. Primero, que la movilización, el insistir, la lucha, el ser capaces de estar llevando a la agenda política diaria, en la prensa, una presión, al final a veces también hace que se cambie de posición. Y yo le agradezco al Partido Aragonés que haya cambiado la posición, porque al final dependíamos de ellos el resto, porque era el que daba o no daba la posibilidad de sacar el candidato, y por lo tanto solo, yo creo que solo porque sepáis que el día que se anuncia tuvimos una reunión con entidades sociales donde hubo más de 80 entidades con las que hemos mantenido un vínculo, como decía, a través de algunas de nuestras directoras generales, enorme estos años, y aunque efectivamente las políticas que salen de las direcciones generales no se lucen cuando el consejero no es de tu mismo color político, se ha trabajado muchísimo, pero Arturo adquirió con ellas el compromiso ese mismo día de que nosotros no apoyaríamos esa ley, y así se ha hecho. Bueno, yo creo que este tema es uno con sanidad, educación, y este tema que afecta a un colectivo que a lo mejor está en torno a las 7.000 o 8.000 personas en Aragón, son temas que tienen que ser, cuando tú haces una nueva ley o una modificación de una ley, tiene que ser de consenso político. Y cuando digo de político en este caso, pues también político y social. Entonces, querer sacar adelante todo esto, o sea, los temas de sanidad, educación, uno de los grandes problemas que tiene este país es politizar la educación, la sanidad, y este tema es uno de los temas, es un colectivo importante. Curiosamente, además, según tengo entendido, pues lógicamente el número de ciudadanos necesitados y con problemas en esta crisis se ha incrementado. Me informan de que las cifras que se destinaban a este colectivo se han incrementado. Sí, importante. se han multiplicado por 5. Claro, de 6 millones a 40. Se cuenta, a 30. se cuenta, claro, es que eso es una realidad. Entonces, Sí, oye, si haces algo bien, que es acompasar, y hay que decírselo al gobierno del país y el PP, sí, a las necesidades del mundo real, por la acompasar, luego, joder, si vas a modificar la ley, consenso, escuchar a todo el mundo. Y cuando dices eso, también no es menos cierto que la responsabilidad probablemente ha faltado esa iniciativa de diálogo, de buscar consenso, pero también si hay una ley, una propuesta de ley, lo que tampoco te puedes oponer al 100%, y a veces desde el otro lado se pone uno al
100%. Con lo cual difícilmente puede haber entonces consenso en los temas fundamentales, pero consenso con proyecciones, porque luego no puedes estar ahí cambiando una ley cada... Y luego hay otro tema que yo creo que es más importante todavía. Para estos colectivos no puede de repente pararse. Ahora, porque una ley, ¿cómo pagas? ¿Con qué periodicidad pagas? Porque aquí no se puede pagar con retraso. Es cierto que las necesidades todavía problemas de déficit, pero hay colectivos y hay temas que tú no lo puedes parar. No le puedes decir, ahora este mes te retraso 3 meses. ¿No? No nos queda tiempo para seguir con este tiempo. Bueno, pero no si la dicha es buena. Bueno, con estas últimas reflexiones terminamos. Volveremos seguramente, si queréis, a debatir este tema en otra ocasión. Nos tenemos que ir.